Hola, tengo cáncer y no sé si tengo que vacunarme contra el virus de la gripe. O tengo un familiar o soy un cuidador de un paciente que tiene cáncer y no sé si tengo que vacunarme contra el virus de la gripe. Si estás en una de estas dos situaciones, no te pierdas el siguiente vídeo porque lo aclararemos todo. Comenzamos. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la gripe y puede tener consecuencias mortales en algunos pacientes de riesgo, como son los pacientes con cáncer. Si tú o algún familiar tuyo tienen cáncer o tú eres cuidador de alguna persona con cáncer, es muy importante que te quedes a ver este vídeo porque te explicaré si es necesario o no que te pongas la vacuna y cuáles son los riesgos de ponerte la vacuna si eres un paciente con cáncer que está en tratamiento con quimioterapia o con inmunoterapia. Para empezar, vamos a dividir a los pacientes en los que han sobrevivido a un cáncer y no tienen ningún tratamiento activo, a los pacientes que están todavía en tratamiento activo para poder superar al cáncer. Empezamos hablando entonces del primer grupo, que son los pacientes que ya han superado al cáncer y que no están haciendo ningún tratamiento activo, simplemente hacen controles habituales con su oncólogo. La recomendación para este grupo de personas es que tienen que administrarse la vacuna anual de la influenza o de la gripa. Un inciso que quiero hacer aquí es que estas recomendaciones que voy a hacer se tratan única y exclusivamente para pacientes con tumores sólidos, para pacientes no trasplantados, para pacientes que no tienen cánceres de tejidos no sólidos como la leucemia. Para estas personas con leucemia o pacientes trasplantados haremos un video después, pero este video se trata básicamente para personas con tumores sólidos, con tumores en la mama, en el pulmón, en el páncreas, en el colon, en la próstata, etc. Pues bien, para este grupo de personas que han superado alguno de estos tumores, la recomendación es ponerse la vacuna todos los años contra la influenza porque los protegerá de posibles infecciones que los pueden llevar nuevamente a una hospitalización prolongada. El siguiente grupo son las personas que están con un cáncer activo, que están trabajando para superar a esta enfermedad y lo hacen recibiendo tratamientos como quimioterapia o inmunoterapia o hormonoterapia. Entonces, este grupo de pacientes que está en tratamiento activo, a su vez lo vamos a dividir en estos tres subgrupos. Los pacientes que llevan tratamiento con hormonas, que habitualmente son personas con cáncer de mama o personas con cáncer de próstata. El otro subgrupo es las personas que llevan tratamiento con inmunoterapia, que es un tratamiento más innovador que utilizamos en diferentes tipos de cáncer como cáncer de pulmón, melanoma, algunos cánceres de cabeza y cuello. Y por último, el otro subgrupo, digamos, son los pacientes que están en tratamiento activo con quimioterapia, que la pueden estar recibiendo de forma preventiva después de alguna cirugía o la pueden estar recibiendo porque su enfermedad ha hecho metástasis. Este es el tercer y último grupo del que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, empecemos con las primeras personas, que son estas que llevan tratamiento hormonal porque tienen algún cáncer de mama o algún tumor de próstata. Para estas personas la recomendación es que reciban la vacuna anual contra la gripe. Hay diversos estudios que los veremos más adelante, pero aquí les adelanto uno de ellos en donde la seguridad para este grupo de personas de administrarse la vacuna anual
ha superado todos los estándares. Por lo tanto, estas personas que llevan tratamiento con hormonas deben vacunarse frente a la gripe todos los años. Recordemos que algunos de estos grupos de personas deben llevar un tratamiento hormonal durante 5 años, pues deben también recibir la vacuna contra la gripe durante estos 5 años. En el siguiente grupo están las personas que llevan inmunoterapia. Recordemos que la inmunoterapia es una terapia relativamente nueva, es moderna, y con ella lo que hacemos los oncólogos es manipular al sistema inmune del paciente para que sea a través de sus células de defensa, sus linfocitos, los que salgan a sangre periférica a buscar la célula tumoral y eliminarla. En este proceso de manipulación del sistema inmune, en los 3 años previos había muchas dudas sobre si administrar una vacuna con virus atenuados que iba directamente a estimular también el sistema inmune estaban contraindicados, o algunos autores incluso afirmaban que la vacuna contra el virus influenza podía aumentar los efectos adversos de la inmunoterapia. Pues bien, hoy en el año 2020, después de varios estudios, y aquí hay uno de ellos, vemos que los pacientes que reciben, en los pacientes que son tratados con inmunoterapia, la administración de la vacuna frente a la gripe o la vacuna frente a la influenza debe hacerse y es segura. Sus efectos adversos o los efectos adversos de la inmunoterapia en los pacientes que reciben esta vacuna son los mismos que en los pacientes que reciben inmunoterapia y que no son vacunados. Además, en los pacientes que reciben inmunoterapia y que reciben la vacuna tienen muchos menos ingresos hospitalarios a causa de infecciones por gripe que les pueden dar complicaciones potencialmente mortales. Y bien, en el último grupo están los pacientes que no reciben tratamiento hormonal, que no reciben inmunoterapia, pero que sí reciben quimioterapia. Recordemos entonces que la quimioterapia es lo más temido de los tratamientos que reciben los pacientes con cáncer, porque está asociada habitualmente a un mayor número de efectos secundarios. Siempre hasta la fecha actual ha existido la certeza de que los pacientes que reciben inmunoterapia no deberían recibir vacunas contra la influenza, y esto se basaba en que la inmunoterapia genera en la mayoría de pacientes un efecto de inmunosupresión, porque la quimioterapia ataca o puede atacar directamente a la médula ósea de los pacientes, y es la médula ósea esta fábrica maravillosa que tenemos todos los seres humanos y que nos ayuda a fabricar células buenas como células de defensa, nos ayuda también en la producción de plaquetas y de hemoglobina. Por lo tanto, si estás recibiendo quimioterapia y tienes las defensas bajas, es posible que las vacunas que son con virus activados te puedan hacer más daño o puedas que tú tengas otras complicaciones. Esta era la teoría que teníamos hasta hace relativamente poco tiempo. Es cierto que no hay muchos estudios randomizados, estudios grandes, con grandes grupos de pacientes que hayan comprobado esta teoría, pero la recomendación actual por las diversas guías clínicas, tanto la italiana como la americana, es que estos pacientes que llevan quimioterapia, sobre todo en el momento de pandemia actual por coronavirus, también deben ser vacunados contra la influenza. Es importante recalcar que este grupo de pacientes que recibe quimioterapia ha sido estudiado, o se han llevado a cabo algunos estudios en donde estos pacientes con quimioterapia se les administra la vacuna antes de empezar la quimioterapia, a otro grupo de pacientes se les administraba el mismo día en que se les empezaba la quimioterapia, y a otro grupo de pacientes se les administraba la vacuna
después o cuando estaban en curso de la quimioterapia. En este estudio vemos que no hay diferencias en cuanto a la seroprotección y seroconversión de los pacientes cuando son vacunados frente a la gripe, y tampoco hay grandes diferencias en cuanto a las complicaciones que puede dar esta vacuna en los pacientes que son tratados con quimioterapia. En este subgrupo el resumen sería: independientemente de cuándo estés recibiendo la quimioterapia, deberías recibir o deberías ser vacunado frente al virus de la gripe. Finalmente, y a modo de resumen, en los dos grandes grupos, pacientes que han superado pacientes que han superado el cáncer, la recomendación es vacunarse todos los años frente al virus de la gripe. Pacientes que están en tratamiento activo, primero, aquellos que llevan tratamiento hormonal, deben recibir la vacuna a lo largo de todo su tratamiento hormonal. Pacientes que llevan inmunoterapia, que son tratados con inmunoterapia, también no hay riesgo, no hay aumento de efectos adversos de la inmunoterapia, y la recomendación es que se vacunen todos los años frente al virus de la gripe. Y por último, aquellos pacientes que reciben quimioterapia, independientemente de cuándo la reciban, la recomendación también es que se administren la vacuna del virus. Recordar simplemente que en este momento de pandemia, una de las formas fáciles, entre comillas, de infectarte con el virus es en un hospital. Y si evitas estar ingresado en un hospital, evitarás esa vía de contagio. Y una de las formas de evitar ingresar a un hospital es vacunándote. Esta es una terapia preventiva gratuita que todos los pacientes con cáncer deberían administrarse todos los años. Si tienes alguna duda, déjame tu escrito aquí abajo en los comentarios. Si crees que este video puede ser de utilidad para ti, o que conoces a alguien con cáncer, o que es cuidador de una persona con cáncer, compártelo, y no olvides en suscribirte a mis plataformas para que sigas informado con todo lo relevante de cáncer. Adiós.